habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Abramos nuestras Biblias allí en el capítulo 3, Evangelio según San Juan. La porción que vamos a estudiar hoy no hace sino ensalzar la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, su deidad y su eterno poder, y el lugar que como amados siervos tenemos nosotros. El tema que tocaremos hoy tan solo será una nota de esa hermosa melodía que venimos escuchando en este libro y venimos estudiando para mostrar que Jesús es el Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el capítulo 3, versículos 22 al 36, la parte de la cual nos ocuparemos esta mañana. Versículos 22 al 36 del capítulo 3, dice la palabra del Señor: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí, bautiza, y todos van a él. Respondió Juan y dijo: No puede un hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y lo oye, se regocija al oír la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está completo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El título de nuestro sermón el día de hoy va a ser La supremacía del esposo. Les voy a compartir 4 títulos, un pequeño bosquejo sobre los que vamos a desarrollar este tema de hoy, la supremacía del esposo. Esos 4 títulos son: Atando cabos sueltos, Un obrero fiel, No te creas más de lo que eres y salvemos las distancias. Vamos a pasar al primero de ellos y vamos a ver los versículos del 22 en adelante. Después de esto, nos dice la palabra del Señor, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Después de esto, son las primeras palabras con las cuales nos encontramos en nuestra porción del día de hoy. Y al leerlo podemos entender de que esto ocurrió después de la semana de la Pascua y de la entrevista que el Señor tuvo con Nicodemo. No sabemos exactamente de cuánto tiempo estamos hablando. La palabra nos dice después. Lo que parece transmitirnos o pareciera transmitirnos algo que ocurrió al poco tiempo seguido de estos acontecimientos, de estos hechos, y que fue breve. Pero pudo haber pasado un lapso del tiempo, el cual no podemos estar muy seguros, ya que el pasaje nos dice que Jesús vino a sus discípulos a la tierra de Judea.
Y si prestamos atención, Jesús estaba en tierra de Judea en los acontecimientos anteriores. Estaba en Jerusalén, que está en Judea. Ahora, puede también que el autor se esté refiriendo a otra región de Judea, lo cual no aclara, y de que Jesús haya ido de Jerusalén a ese lugar con sus discípulos, cerca de donde estaba Juan. Y la palabra nos dice que él bautizaba. Pero si vamos con la mirada unos versos más adelante, al capítulo 4, allí en el versículo 2, vamos a ver que quienes bautizaban eran los discípulos, no era Jesús. Esta es una diferencia que el autor hace entre Juan y Jesús. Y continúa diciéndonos el versículo 23, y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. La pregunta que nos surge inmediatamente al leer este verso es: ¿cómo que bautizaban los discípulos de Jesús del otro lado del Jordán y también bautizaba Juan? ¿Acaso no nos dicen los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas que Jesús empezó su ministerio cuando Juan había sido encarcelado por Herodes? Esto es lo que hablábamos hoy a la mañana de las riquezas que nos da el poder predicar y escuchar expositivamente la palabra de Dios. Este texto es complicado, quizás no sea el texto que un predicador elija, pero nosotros predicamos todo el consejo de Dios. Y hago esta pregunta para que podamos entender algo. El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que Jesús empezó su ministerio cuando Juan había sido puesto en la cárcel. Juan el Bautista. Pero aquí Juan apóstol nos está diciendo que hubo un tiempo en el que los discípulos de Jesús con él bautizaban y Juan también lo hacía, como un paralelismo en el ministerio de ambos. O por lo menos esto es lo que nos dicen los títulos de las perícopas, las cuales no son inspirados. Hablando de los títulos, no son inspirados. La perícopa a la que nos referimos es el inicio y el final de un evento que encontramos dentro de un capítulo. A eso se le llama perícopa. Y estas perícopas suelen tener títulos en la Reina Valera, que solemos usar, de 1960, también, que muchos tienen allí. Pero si prestamos atención a la Biblia que nosotros utilizamos, la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, este Nuevo Testamento, no tiene esos títulos. No tiene esos títulos. Esta palabra perícopa significa corte del griego y es utilizada para designar justamente eso: un verso bíblico de donde inicia el relato y otro donde acaba. Es como abrir y cerrar una idea. Y el hecho de poner ciertos títulos a estas perícopas nos limitan mucho en la búsqueda del tema que queremos estudiar. Espero que se entienda esto. Los pasajes de Mateo, capítulo 4, versículo 12, y Marcos, capítulo 1, versículo 14, nos dicen que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, que en las Biblias encontramos como el título de principio del ministerio del Señor Jesús. Por ello tenemos aquí el versículo 24. Por ello aclara Juan, porque él se da cuenta que algunos que ya hayan leído los otros evangelios puedan malinterpretar lo que él está diciendo y de alguna manera superponer la historia. Entonces aclara, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Lo que nos dice es, desde la tentación de Jesús en el desierto hasta que él va a Galilea, hay un considerable espacio de tiempo en donde Jesús y Juan realizaron un ministerio paralelo, o algo así. Ya vamos a ver el domingo que viene que Jesús salió de Judea para irse a Galilea, de camino pasa por Samaria y va a Galilea.
es a Galilea, a donde Jesús fue cuando se enteró que Juan había sido puesto en la cárcel. Allí en el versículo 3 del capítulo 4, él va a Galilea. Y por ahí lo que los versículos 4 en los capítulos 4 de Mateo y capítulo 1 de Marcos nos dicen. Desde mi opinión personal, ese puede ser el eslabón que cierra la cadena del lapso de tiempo que nos está faltando, ya que no tenemos nosotros detalles aquí del tiempo transcurrido. Pero mis hermanos, evidentemente la porción que hoy estudiamos no centra su atención en esto. Solo el apóstol Juan quería aclararlo. El autor del libro quería dejar en claro que él no estaba contradiciendo de alguna manera los demás evangelios, sino que estaba relatando otra porción de la historia. El segundo título que vamos a tratar es Un obrero fiel, hablando de Juan el Bautista. Y esto ya es lo último que vamos a ir viendo de Juan en nuestra serie. Quizás veamos algunas referencias más, pero ya no volveremos a hablar de él como hoy. Y no quiero que dejemos de notar el trabajo y la entrega en el ministerio de Juan, el cual le había sido encomendado por Dios, preparar el camino para el esposo. Él llamaba a todos al arrepentimiento y hacía y bautizaba discípulos para el Señor. Juan tenía muy en claro quién era él y quién era Cristo. Él tenía muy en claro quién era Jesús. Y que la esposa, los santos del Señor, su iglesia, no eran de él, sino de Cristo. Prestemos atención. Juan estaba bautizando en Enón porque allí había muchas aguas, nos dice la palabra del Señor. Y de hecho esta palabra Enón, traducida a nuestro idioma, significa manantiales o fuentes. Quizá esa sea la razón por la que Juan haya estado bautizando en esos lugares, allí cerca de Salim. Y vemos algo ahora que ocurre y pareciera como estar descolocado aquí, pero no es así, teniendo en cuenta el contexto temporal y sociocultural en el que se encontraba Juan bautizando. Ocurre una discusión entre los discípulos de Juan, como podemos ver allí, y los judíos acerca de la purificación. Parece también estar descolocado con el versículo siguiente, pero ya vamos a hablar de ello. Una discusión entonces entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. El judaísmo de la época, mis hermanos, se encontraba dividido en ciertas opiniones también. No era un núcleo unido y fuerte en cuanto a las interpretaciones de la ley. Los que más conocemos nosotros son los fariseos, que es de lo que más hemos escuchado hablar. También otra secta, los saduceos, que tenían cuestiones, si se quiere, diferentes a los fariseos. Y también había otra secta de judíos llamada los esenios. Los esenios, de quien no se hace mucha mención en el Nuevo Testamento, de quien no se hace mención. Pero todos estos grupos tenían algo en común, todos estos judíos, que eran obras. Ahora bien, estos esenios tenían una posición con respecto a la purificación muy particular y por allí distinta a los otros judíos. Voy a leer algo, un diccionario bíblico, que nos dice: sus baños de purificación eran únicos en el sentido de que el acceso a los mismos estaba restringido únicamente a los miembros de la secta después de un año probatorio. La purificación se requería antes de las comidas comunitarias, como vimos con respecto a las tinajas de agua, en las que nuestro Señor convierte el agua en vino, como también para casos usuales de impureza. Debido a su rígida pureza, evitaban el contacto con el aceite, aislaban los excrementos, apartándolos de la comunidad, y prohibía que se escupieran dentro de círculos
en los grupos, entre otras costumbres que seguían estrictamente y las consideraban como a la ley misma de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en la tierra de Judea estos judíos esenios eran los que más abundaban. Estos son los judíos que probablemente fueron a discutir con los discípulos de Juan. Y pareciera no haber una conexión entre este versículo 25, esta discusión, y el versículo 26, en donde vemos a los discípulos de Juan acudir muy preocupados a él para plantearles una cuestión. Quizás estos judíos le hayan dicho a los discípulos de Juan lo siguiente: ustedes hacen mal. La purificación no es lo que ustedes dicen que es. Por ende, cada vez tienen menos gente, cada vez menos gente viene a su maestro Juan y van todos con Jesús o a otro lado. No sabemos con exactitud, pero quizás de esa discusión que tuvieron los judíos con los discípulos de Juan, salió este planteo que estos discípulos fueron a hacerle a su maestro, el cual es muy importante que nosotros tengamos en cuenta hoy. Porque es aquí en donde empezamos a ver el ministerio cúlmine de Juan el Bautista. Vemos que ya está terminando de cumplir su trabajo para el cual se lo había llamado, y cómo con toda humildad y sabiduría se dirige a sus discípulos, explicándoles nuevamente quién era Jesús y quién era Él, y que no se trataba de Él. Que nos lleva al siguiente título: no te creas más de lo que eres. Nadie tiene una mayor estima de sí mismo que la que debe tener. Estos discípulos de Juan vinieron a él y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, refiriéndose a Jesús, de quien tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos van a él. Es como decirle: Juan, algo estamos haciendo mal, porque la gente no viene a nosotros, sino que va a él. Estas cosas, mis hermanos, generan muchos problemas en la obra del Señor. Celos, contiendas. Normalmente, no en todos lados, pero se da en el ámbito del liderazgo en la obra, de quienes predican la palabra de Dios, quienes enseñan en determinados grupos, de quienes tienen a cargo algún grupo de enseñanza. Evidentemente, estos discípulos estaban celosos de que Juan cada vez tenga menos seguidores y más vayan a Jesús. Por eso fueron con este problema: maestro, están viniendo menos personas a nosotros y van más a donde está Jesús. Ya vamos a ver las palabras sabias que Juan le transmite a sus discípulos. La envidia llevó a estos a querer sembrar discordia. Pero la misma lección que Juan les enseñaría es una lección de la que podemos aprender nosotros esta mañana y aplicarla también a nuestras vidas. Cuando uno empieza a estudiar algún seminario teológico o en algunos estudios, programas, una de las cosas que algunos de ellos enseñan es justamente a no tener una mayor estima de sí mismos que la que deben tener. Justamente por estos celos que vemos nosotros aquí en el liderazgo, a no tener una mayor estima de sí mismo que la que deben tener. Por ello hablan de algo conocido, quizás lo hayan escuchado, el síndrome del Mesías o el complejo del Mesías. Pueden buscarlo en Google también. Algunos de estos síntomas que presentan quienes tienen este complejo es creerse indispensable y por sobre las demás personas de la congregación. Por eso digo, es algo que normalmente le pasa a quienes enseñan la palabra de Dios o a quienes tienen en cargo ciertos grupos, pero nadie está exento de esto, nadie está exento. Por ello hay que analizarse siempre. Ellos creen que ocupan una posición, si se quiere, distinguida de sobre los demás miembros.
Creen que están destinados a ser unos salvadores espirituales, de que son ellos quienes salvan determinadas situaciones. Yo salvé ese matrimonio porque lo aconsejé a que no hagan tal cosa, como ejemplos, o la relación de determinados padres con los hijos. Y piensan por ahí que si ellos no estuvieran enseñando, predicando en la iglesia, esta se caería, la obra entera se caería. ¿Por qué? Porque se sienten indispensables. Esta obra está así por el trabajo que yo vengo haciendo. Si yo no predicara, ¿qué sería de la iglesia? Si yo no enseño a estudiar a estos grupos, no le enseño a nadie, ¿qué sería de ellos? Ellos no saben lo que yo sé, por eso necesitan que les enseñe. ¿Quién les va a enseñar a ese grupo de jóvenes o a ese grupo de mujeres o a ese grupo de hombres si yo no los enseño? Les enseño, nadie. Esta es mi iglesia. Y con esas palabras de esta es mi iglesia es que muchos predicadores o muchos líderes se envanecen en estas cuestiones. Deben seguirme a mí porque yo soy mejor pastor o mejor líder que aquel otro. Deben escuchar lo que les digo. Habrán visto, y de hecho en algunas predicaciones que pudieron haber escuchado por internet, habrán visto muchos de estos líderes predicando de esta manera. Y así estos empiezan a levantar la cabeza, a poner la frente en alto y empiezan a exaltarse a ellos mismos y dejar de lado a Cristo. Esto es lo que estos discípulos no estaban viendo. Maestro, vienen menos personas a ti, pero van más personas a Jesús. Y las personas a veces en la iglesia también son culpables de hacer de estas otras personas que predican o que les enseñan ídolos. Los idolatran. Lo que hacen es tener de ellos una mayor estima que la que deben tener. Y Pablo exhorta a los cristianos allí en Romanos 12 a que no piensen de ellos mismos con altanería. Le dice a Timoteo que un neófito no esté en el liderazgo para que no caiga en tentación del diablo y se envanezca. Esto es peligroso. E incluso muchas personas con una trayectoria muy larga pueden ser tentadas a caer en este pecado, el síndrome del Mesías. Y se olvidan, mis hermanos, de dónde los sacó Dios. Se olvidan de que son polvo. Se olvidan de que son polvo que Dios junta con sus manos, con amor, de que ha formado vasos de barro, de que no son un barro especial, son un barro corrompido e inmundo que Dios lavó con la preciosa sangre de su amado Hijo Jesucristo. Se olvidan de su condición exaltándose a ellos mismos. Ellos no son el tesoro es Cristo. Ellos llevan esas buenas noticias dentro suyo. No son el tesoro. Llevan esas noticias para derramar por todos lados en este mundo caído. Dios lavó esos vasos de barro inmundos con la propia sangre de su Hijo para su propia gloria. El tesoro es Cristo, quien con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario trajo reconciliación, paz y vida eterna. ¿De qué se puede jactar, mis hermanos? ¿De qué se puede jactar alguien que enseña la palabra de Dios? Si, como hoy decíamos, no son sus palabras las que Él está enseñando. Él no inventó nada. No está en el púlpito por su brillante mente o por sus inventos. Sería patético que una persona que enseña desde el púlpito o enseña en ciertos grupos se crea que es alguien importante y de que es más que sus demás pares, sus demás hermanos. Esa persona no estaría dispuesta a lavar los pies de los siervos del Señor. Mis hermanos,
quien no sabe servir no puede liderar. Y tenemos a Cristo como el mejor ejemplo de esto. Quien no sabe servir no puede liderar. No está allí para que lo exalten, para que digan qué buen predicador o qué buen maestro es esta persona, sino está allí para que el nombre de Cristo sea exaltado. Está allí para servir a la causa del Evangelio. Está allí para decir lo mismo que los fieles del Señor a lo largo de la historia dijeron. No está allí para inventar nada. Zapatero a tus zapatos, no eres nada más que un mensajero, simplemente un pregonero de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Predicador, no te exaltes. Apunta al Salvador, no a ti mismo. El mensajero debe estar agradecido por poder ver al Salvador y depositar su fe en Él. Saber que solamente puede ver por gracia. Y aquí Juan el Bautista le para el carro a sus discípulos y les dice: no puede un hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Es a Él a quien deben ir. Es Él el Señor, Él es el esposo, a Él le fue dada potestad, toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Yo simplemente confieso con mi boca que Jesús es el Señor y esto enseño a otros. No es a mí a quien deben venir, es a Cristo. Versículo 28, vosotros me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan les deja muy en claro a sus discípulos para qué está allí. Yo no estoy aquí para tener seguidores o ser famoso y reconocido en esta región por las cosas que hablo o predico. Y aunque después vemos que dudaría en la cárcel por un breve momento de que Jesús era el Cristo a causa de su propia humanidad, vemos a Juan gozoso y cómo se regocijaba mucho en su Señor. Era necesario que Él empiece a desaparecer porque Cristo ya había llegado. El Rey es quien debe ser enaltecido, no el mensajero. ¿Para qué sirve un mensajero cuando el Rey ya ha llegado? Para nada. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El Rey ya está aquí. No es necesario que el mensajero esté. Su trabajo se estaba cumpliendo. Mi gozo está completo. La esposa no le pertenece a él, sino al Señor. Él es el mayor. Él es mayor que todos. Lo repite varias veces, los versículos lo repiten varias veces. Él es mayor que todos. Nombre sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Es necesario que Él crezca. Yo hasta aquí llegué. Dejen que vayan a Él. Deben ir a Él, no venir a mí. Juan tenía muy en claro quién era Él y quién era Jesús y para qué estaba y el trabajo que se le había encomendado. Disculpen. Vemos allí la humildad de un obrero, de un siervo del Señor. La vida de Juan y sus palabras nos enseñan mucho. Vamos al siguiente título. Salvemos las distancias. Del versículo 31 al 36. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que ha visto y oído, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque Dios no da el Espíritu por medidas.
por medida. El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y mis hermanos, para poder entender estas verdades que nosotros venimos hablando, debemos salvar ciertas distancias. Primero debemos ver nuestra condición delante de un Dios santo y justo. Vayamos a la última parte de esta última porción. Fíjense que nos dice que la ira de Dios permanece sobre él. Esta persona ya está perdida si Dios no la salva. Está muerta en sus delitos y pecados. Cristo es Dios eterno, Salvador todopoderoso. Él es el único testigo del Padre, quien descendió del cielo. Ningún otro. Quien vino humillado en forma de hombre a hablar y a cumplir las palabras del Padre y a dar su vida en rescate por muchos. Nosotros, mis hermanos, somos criaturas finitas, intrascendentes, temporales. Si algo sabemos, si algo podemos ver, es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo proviene de Dios, la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios por el puro afecto de su voluntad a aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que puedas hacer. Esto lo da Dios. No lo puede buscar el hombre por sus propios medios. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Es por ello que el hombre natural, como vemos aquí en estos versículos, no recibe el testimonio de Jesús. No recibe el testimonio, no va a él enviado por el Padre para que pueda tener vida. ¿Por qué? Porque no lo ve. Pero bienaventurados aquellos que ven al Salvador y creen que ellos recibieron el Espíritu de Dios. Y certifican, pregonan su veracidad por la fe que les es dada. Fe que los recubre a ellos de la perfecta justicia de Cristo, el Señor de señores, a quien el Padre ama y ha dado todas las cosas en su mano. Es a Cristo a quien el Padre le ha dado toda potestad sobre toda cosa, mis hermanos. Todo es de Él, hecho por Él y para Él. Nosotros somos hechura de sus manos y para la gloria de Él existimos. Pero el ser humano se rebeló y está caído y está muerto en sus delitos y pecados. Mis hermanos, esta porción de las Escrituras que estudiamos hoy no hacen sino mostrarnos y enseñarnos sobre la supremacía de Cristo, el esposo, y adornando de la mejor manera el tema principal del libro de Juan, que es mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Capítulo 20, versículo 30. Estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Mis hermanos, quiero que nos quedemos con esto, que veamos esto. La supremacía de nuestro Salvador y Rey, y de que veamos que no se trata de nosotros. No se trata quiénes querramos ser, qué hablemos o qué nos creamos. Se trata del Salvador. Y esto debe enseñarnos, mis hermanos, a ser humildes, siervos obedientes para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Tenemos el ejemplo aquí de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, que yo mengüe. Debemos ser obedientes para aquel que nos sacó el velo de los ojos y nos encargó el ministerio de la reconciliación, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Mis hermanos, como cantábamos hoy, en nada podemos gloriarnos, en talento, fuerza, ciencia, todo nos es dado de Dios. Si algo tenemos es porque nos fue dado. Y si en algo debemos gloriarnos, gloriémonos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues Él venció a la muerte, como Romanos 8 nos dice. En Él somos más que vencedores. En Cristo somos vencedores. Un siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que lo envió. Mis hermanos, que la vida y las palabras de Juan el Bautista, enseñándonos al respecto de quién es el Señor Jesús, sean una clara enseñanza para nuestras vidas y que podamos aplicar estas verdades. Y que podamos hablar de la palabra del Señor con denuedo, con valentía, con amor por los perdidos. Seamos una iglesia que exalte el nombre de nuestro Señor. Por eso hablábamos hoy y venimos estudiando a lo largo de todos estos domingos, un poco más temprano, antes del culto, cómo predicar la palabra del Señor, cómo predicar todo su consejo, cómo predicar toda su enseñanza. ¿Por qué la predicación debe ser expositiva? Y esto es para que como iglesia exaltemos el nombre de nuestro Señor y podamos crecer en Él, santificarnos en su verdad, en nuestro Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén. Vamos a orar y a encomendar al Señor este día. Habla, oh Dios, y yo escucho.